Soy arquitecto de profesión, ¿no? Y instructor autorizado por Autodesk. Vamos a arrancar eh, presentando a la empresa. La empresa Capsoft, que precisamente es la organizadora de este webinar, es una empresa que ya tiene una trayectoria de 7 años, en la cual ha estado conquistando distintos logros. Por ejemplo, somos ya un centro autorizado de Autodesk, somos un centro de venta y centro de certificación para todas las personas que, bueno, quieran certificarse a nivel profesional con los programas de Autodesk. Por otro lado, otro logro es ser un centro autorizado de Microsoft, con programas como Word, eh, PowerPoint, Project, Excel y demás. De la misma forma, también somos centro autorizado de Autodesk, donde pueden aprender a través de nosotros Photoshop, Illustrator y todos los programas que vienen relacionados con Adobe como Premiere y otros. Por otro lado, también somos, a través de Choice Group, un centro autorizado de la marca. Damos cursos de V-Ray, si en algún caso también están interesados. Si quieren saber más acerca de nuestra empresa, pueden visitarnos en las distintas páginas. En el caso de Facebook y Instagram estamos como Capso Bolivia, o nos pueden buscar como Capso Bolivia, o contactarnos a los números de WhatsApp, por ejemplo, al 784-76000. También nos pueden buscar en todas las redes sociales, pueden buscarnos en Google. También tenemos una cuenta de YouTube donde vamos subiendo todos estos webinars que hemos estado realizando este tiempo. Así que nada, si en algún caso se perdieron alguno, van a poder verlo nuevamente a través de nuestro canal de YouTube. Voy a pasar a mostrarles un poco cómo va a ser el desarrollo de la presentación. En sí, vamos a arrancar hablando de BIM y cómo va a intervenir Revit y Navisworks en esta metodología o este sistema para la creación de los proyectos. Vamos a pasar a generar, como modelar en Revit, ¿no? Para marcar el enfoque que van a tener cada uno de los programas en el flujo de trabajo. En sí, Revit va a generar los modelos y se va a generar un archivo de coordinación, que eso va a ser lo que vamos a hacer después, a través del Navisworks. Y vamos a trabajar también un poco en el Navisworks, y bueno, desde acá ya recalco, Navisworks no es un programa que vaya a estar encargado de modelar en 3D o modelar o dibujar y demás, sino es un programa que va a encargarse de la gestión del proyecto en sí. Entonces, en resumen, se generan los modelos de Revit, que son modelos informáticos, se genera un archivo de coordinación y se gestiona trabajando con el Navisworks. Sin más, vamos a arrancar hablando sobre el BIM. Como seguramente ya han estado escuchando, eh, han escuchado bastante, ¿no? BIM, por sus siglas en inglés, vendría a ser Building Information Modeling, que básicamente sería generar la construcción de un modelo a través de información, o generar un modelo informático eh, para los proyectos. Hay un diagrama que ya lo habíamos mostrado también en webinars pasados, ¿no? Allí en el que estuvimos de estructuras también lo hemos utilizado. Así que lo voy a explicar de forma breve, que es un diagrama, o es el diagrama de Patrick McLemy, que es de Hook, ¿no? Que nos muestra en sí en este diagrama, que tiene una coordenada o ejes en X, en Y, mostrando en X, por ejemplo, las distintas etapas del proyecto según un tiempo. Por ejemplo, PD, DE y DD, que vendrían a ser las etapas de diseño. DC, que ya vendría a ser la etapa de construcción. AD, AC y OP, que bueno, vendrían a ser las etapas de operación o de mantención de los proyectos, ¿no? Que se lo refleja en el eje X. En el eje Y se va a reflejar cómo estos sistemas de trabajo van a reflejarse en el esfuerzo, efecto y el costo. Y acá hace prácticamente un versus, ¿no? Un versus entre el sistema tradicional de la creación de los proyectos, ¿no? O de manejo, y también el versus, ¿no? El sistema deseado o el sistema que se preferido
o el que se quiere implementar, que vendría a ser el BIM. Vamos a arrancar con el tradicional, que vendría a ser la línea negra, que como ustedes pueden ver, si seguimos la línea 3, en las etapas de diseño las pasa muy por alto en sí, ¿no? Pasa bastante rápido. Acá se están simbolizando, por ejemplo, planos en 2D, coordinación en 2D que se pueden hacer y que, bueno, que está visto y está comprobado de que no son suficientes, ¿no? ¿Qué sucede? Todo esto que se estuvo y que se pasó rápidamente por las etapas de diseño, ya en la etapa de construcción, vamos a ver que la curva se va elevando, ¿no? Haciendo que, indicando que el esfuerzo y el efecto y el costo aumentan. Ejemplos que se pueden ver acá es, por ejemplo, que en la etapa de diseño no se vieron, por ejemplo, coordinaciones entre shaft, ¿no? O los huecos para las instalaciones. Que, por ejemplo, los de un piso no coordinan con el del piso de arriba y demás. Entonces, ¿qué pasa? En esta etapa de construcción, vamos a decirlo así, normalmente uno se sorprende y se encuentra con distintas falencias, discrepancias, obstáculos en la ejecución de la obra en sí. Entonces, se gasta dinero, se gasta mano de obra, material y un montón de recursos en esta etapa, entonces se va a gastar muchísimos miles de dólares y bueno, no es un tema que convenga mucho tampoco, ¿no? Y bueno, ya para la etapa de mantención, que vendría a estar acá, o la de operación, básicamente y inclusive en el sistema tradicional muchas veces no se le da la verdadera importancia, por eso va, si notan, decaída, ¿no? Decaída inclusive hasta abajo. Bien, la línea roja, que viene a ser la número 2, está mostrando cómo se muestra este esfuerzo y este efecto a lo largo de este eje de tiempo, ¿no? Empieza de una forma muy básica y sube, y al final los costos son bastante altos, ¿no? El esfuerzo y el efecto que se va a tener es bastante alto. Es ahí donde interviene el sistema que vendría a ser el BIM en sí, ¿no? Que nos estaría marcando con la línea de color verde. Básicamente lo que nos está indicando es que esta curva de color negro la empujemos hacia la etapa de diseño. ¿Qué significa eso? Que todas estas, básicamente el objetivo sería generar un modelo virtual con informático, o sea, con información, donde todas estas discrepancias, falencias, ¿no? Estos obstáculos que podamos tener en la etapa de construcción, los detectemos en la etapa de diseño. Es ahí donde van a generarse los modelos virtuales de información o los sistemas BIM que precisamente van a ayudarnos a detectar eso. Entonces, por ejemplo, es mejor si detectamos en la etapa de diseño esa discoordinación que hay entre los shafts, por ejemplo, que fue el ejemplo que colocamos, ¿no? Eh, es mejor verlo acá porque al fin de cuentas es un modelo digital, te toma simplemente un poco de tiempo manejarlo y corregirlo y gestionarlo. Entonces, ¿qué pasa? Siguiendo la curva, después de precisamente en esta etapa de diseño, encontrar todo lo que podría ir mal en la obra física en sí, ya se pasa a ejecutarla la obra. Entonces, el costo y el efecto y el esfuerzo que se va a utilizar en la construcción no es tanto, porque va a pasar, porque todo ya lo vieron en la etapa de diseño. Y lo mismo va a pasar con la operación y con la mantención, porque precisamente todo ya se ha contemplado desde esta etapa de diseño. Muchas veces no se toma en cuenta esta curva o muchos rechazan un poco este tema porque por desesperación podría ser o porque capaz en la etapa no estamos muy acostumbrados a ejecutarlo de esta manera. Igual, bueno, la línea de color verde oscuro, ¿no? Que vendría a ser el número 1, nos está marcando de que puede ser que los esfuerzos al principio sean altos, pero los costos y en relación con el tiempo van a ir bajando y van a fluir de forma concisa. Básicamente eso es lo que nos estaría llamando Lean. Por otro lado, también se habla en el BIM de un ciclo que va para el proyecto, para la obra. En este caso, desde la programación, diseño conceptual, el diseño o detalles, generación de planos, análisis, documentación, prefabricación, fabricación, el tema de construcción 5D y 4D, que ven a ser tiempos de obras y costos de obra, simulación o logística de la construcción del virtual, ¿no? Que va a tener el proyecto, y la mantención y la operación.
Y en sí, para ir más al grano, todo este ciclo para el proyecto se va a cumplir con herramientas como Revit y Navisworks, que son, y voy a decirlo así, son las herramientas más potentes y la que en sí los usuarios prefieren más porque son las que van a intervenir en casi todo, ¿no? Y el modo de utilización de estas herramientas es bastante ameno y la coordinación que hay entre ellas o el flujo de trabajo, que es el tema que estamos viendo, es brillante, ¿no? Revit va a entrar desde la programación hasta la documentación, va a pasar por la fabricación también o por fabricación, el Navisworks incluso hace análisis, Navisworks va a generar documentación o pueden documentarlo todo en un solo lugar, como quien dice que vendría a ser un archivo madre, un archivo de coordinación. Se manejan los tiempos de obra, costos de obra y demás. Así que son herramientas bastante útiles para, bueno, el ciclo BIM que vamos a generar o al que se quisiese, o en realidad al que se quiere llegar, ¿no? Igual se hablan de las dimensiones BIM. En este sentido, nos llama a que no nos quedemos simplemente del 1, 2, 1D, 2D o 3D. ¿No? No es generar un modelo 3D que se vea lindo y ya está, sino que ese modelo tridimensional que también se coordine, ¿no? Se maneja el tema de 4D, 5D, que es la programación, control de costos, el 6D, sustentabilidad, 7D, gestión de mantenimiento y seguridad, ¿no? Son distintas dimensiones que va a tener, los sistemas, o va a tener el sistema BIM en sí. Hablando ya sobre el flujo de trabajo, precisamente el flujo de trabajo o el workflow vendría a ser cómo se va a ver esta interoperabilidad entre los programas. Por ejemplo, este es un diagrama que está generado por Autodesk sobre el workflow, ¿no? Y en sí, lo que está mostrando es que todo va a partir a través, bueno, muestra un ciclo en sí. Todo parte desde los modelos de Revit, que van a haber distintos modelos, por ejemplo, el estructural, el arquitectónico, el mecánico, el hidrosanitario, de instalación de diseño, lo que venga a ser, ¿no? Estos modelos van a pasar a formato de Navisworks en sí, donde se va a hacer la gestión del proyecto, ¿sí? Ya desde viewpoints o revisiones visuales del proyecto se va a poder llegar al ciclo, se va a retroceder para poder actualizar y optimizar o mejorar los modelos. Por ejemplo, que se encuentren discrepancias, se van a utilizar opciones como el Class Review o ver, por ejemplo, hacer análisis de interferencias y se van a desarrollar reportes, normalmente en formatos HTML, NWD, que son publicados para que todos los que vayan a actuar en la construcción del modelo puedan ver todo el tiempo los reportes y puedan gestionarlos, ¿no? Y bueno, como pueden ver, vuelven a los modelos BIM para, bueno, precisamente optimizarlos, gestionarlos y de esa manera llegar a una simulación óptima para que el modelo virtual ya pueda llevarse y efectuarse en la obra, ¿no? Y que se la pueda ejecutar de una forma correcta. Si queremos verlo en forma visual, vendría a ser algo parecido a esto. Por ejemplo, a la izquierda tenemos los modelos de Autodesk Revit. A la derecha tenemos Autodesk Navisworks con el modelo de coordinación. Entonces, por ejemplo, acá tenemos distintos modelos. Tenemos el modelo arquitectónico, que es básicamente lo que vamos a hacer, ¿no? Modelo arquitectónico, el modelo estructural, el modelo mecánico, en sí los RBT, que son los proyectos de Revit, y se van a coordinar generando un modelo de coordinación en el Navisworks ya para la gestión del proyecto, ¿sí? Esto ahí para mostrarlo un poco más visual, ¿no? El tema. Bien, sin más, vamos a arrancar con la generación de este modelo de coordinación y el tema que tocaría actuar, ¿no? Acá he preparado un proyecto, unos archivos de Revit que están bastante interesantes para manejar el tema. Fíjense que es un edificio, este sería el modelado arquitectónico, que a partir de este modelo arquitectónico lo que se ha hecho es vincularlo a un archivo para generar el modelo mecánico, donde vamos a tener los ductos de aire y aire acondicionado en sí. Entonces se lo trae a través de un link y a partir de esa arquitectura se genera el modelo mecánico. ¿Esto a qué nos ayuda? Precisamente a que todo está coordinado a través de un mismo punto base o desde un mismo origen y bueno, no hay desfases entre los modelos en sí. El ejemplo que vamos a hacer para modelar en el Revit lo vamos a hacer a través del archivo estructural, que vendría a ser este, que ya lo tengo relativamente preparado
modelarlo rápido. Porque, como bueno, ya les había comentado, hemos tenido un webinar sobre generar la estructura en el Revit. Y bueno, invitarlos ahí a pasarse por el canal de YouTube que tenemos como Capso, para los que se lo perdieron puedan verlo y ver de generar la estructura en el Revit a través de herramientas de colaboración precisamente. Bueno, en sí lo que se hace sería traer, antes de modelar nada, ¿no?, el archivo de Revit a través de un vínculo, ¿no? Ahí lo vamos a traer, simplemente buscamos el archivo y lo vinculamos, ¿no? Como todos tienen el mismo origen, van a quedar exactamente en el mismo lugar. Para que la visualización del link no nos moleste, o sea, de la arquitectura, vamos a activarle el tono medio y lo subyacente. Así se va a visualizar de esta manera. Bien. Para generar ya el edificio, lo único que hay que hacer acá, porque en realidad la planta tipo ya la tenemos generada, es crearlo de esta manera, ¿no? Vamos a utilizar el portapapeles y lo vamos a generar muy rápido en los niveles 2, 3, 4, 5 y 6, ¿no?, que serían las 6 plantas que tenemos. Muy rápido ya se puede gestionar y ya se puede crear los modelos de esta manera. Fíjense, ahí ya lo tenemos bastante rápido y lo tenemos modelado. Bien, entonces ya está creado el archivo, vamos a guardarlo. Yo lo tenía ahí guardado previamente para el ejercicio. Y nada, ahora, estos tres modelos, arquitectónico, mecánico y el estructural, lo vamos a pasar a Navisworks. Acá ya tengo el Navisworks abierto, lo vamos a vincular ahí. Vamos a buscarlos. Vamos a pasar primero el arquitectónico. Y lo que va a hacer precisamente es extraer, ¿no?, toda la información de ese archivo RBT, arquitectónico en este caso, para vincularlo al Navisworks. Entonces, lo que está haciendo es como mutar toda esa información para que la pueda obtener el propio Navisworks. No tarda mucho, esto va a depender de los modelos también, y qué tan pesados sean y demás. En sí, el programa Navisworks no es pesado, pesa para instalar entre 2 y 4 gigabytes, así que es muy fácil de instalación. Lo que sí se recomienda bastante es que, bueno, primero se instale el Revit, se instalen los demás programas, AutoCAD y con los que se vayan a trabajar, y después el Navisworks, porque al instalar el Navisworks se generan varios plugins o extensiones. Bueno, ahí ya lo tenemos. Como ya lo tenemos, así rápidamente vamos a vincularlo con el archivo de estructura. Ahí nuevamente va a obtener la información del archivo de estructura. Si queremos ver qué es lo que está haciendo en sí, podríamos dirigirnos a la carpeta. Y fíjense, acá tenemos el archivo de arquitectura, que es el RBT, o el formato de Revit, y en sí lo que está realizando es generar este archivo, que es un archivo de caché, un archivo con formato NWC, que contiene esa información y el vínculo hacia el archivo de Revit con la información. Entonces, lo que hace al abrirlo en el Navisworks es precisamente generar ese archivo para que la información se pueda gestionar. Bien, ya lo pasó aquí la estructura. Como van a poder ver, acá ya se encuentran las vigas. Y bueno, lo propio hay que hacer con el archivo de mecánica. Ahí ya lo tenemos vinculado. Lo vamos a reducir. Perfecto. Invitarlos a que, bueno, se pasen por nuestro canal de YouTube. Ahí hemos estado subiendo los distintos webinars que hemos tenido en la semana y anteriores. Siempre estamos subiendo distinta información que capaz puede ser de su utilidad. Y si en algún caso se perdieron este webinar, compártanlo a sus compañeros para poder, bueno, para que puedan verlo y no se lo pierdan de esta manera. Bueno, como vieron, tarda muy poco tiempo la vinculación. Fíjense que ya ha cargado acá el modelo mecánico, que estos serían los ductos que tenemos, el aire acondicionado, y ya lo tenemos todo vinculado. Bien. Lo que sí, lo que estábamos hablando es que ha recibido el Navisworks toda esta información.
se la puede ver y se pueden seleccionar los elementos a través de los vínculos, ¿no? Por ejemplo, tenemos la arquitectura, la estructura y la mecánica. Si seleccionamos, por ejemplo, en el Selection Tree los elementos, se van a seleccionar todo el vínculo en sí. Pero si, por ejemplo, nosotros vamos desplegando, eh, acá, por ejemplo, van a ver que tenemos como que todo catalogado por nivel, ¿no? Si selecciona el nivel 1, se seleccionan todos los elementos de estructura del nivel 1, del nivel 3, y así sucesivamente. Si seguimos desplegando, se van a ir desplegando, por ejemplo, las categorías: pisos, columnas, vigas y muros. Siguiendo, por ejemplo, con las columnas, ahí si voy desplegando y desplegando, voy a llegar a los elementos en, como ejemplares en sí. Acá, para que se note mejor, voy a ocultar momentáneamente la arquitectura, así de esta manera, así podemos ver el archivo de estructura. Y fíjense que al seleccionar en el Selection Tree los elementos, podemos seleccionar el ejemplar directamente. Bueno, que esto en sí se va a ligar también con un tema que vendría a ser la información que se ha pasado en Navisworks. Si nosotros nos vamos a ver las propiedades del elemento que tenemos seleccionado, vamos a encontrar de que ya tiene, por ejemplo, el material, qué tipo de elemento es, que si es un elemento estructural. Y en las propiedades, y acá un tema que quiero quedar claro, bueno, que quiero quedar claro, es que la información que se vea del elemento en propiedades va a depender del archivo madre. En este caso, como el archivo madre es un archivo RBT o de Revit, tiene toda la información necesaria para gestionar un proyecto BIM, ¿sí? Si, por ejemplo, trajésemos, no sé, por ejemplo, un archivo que no tiene datos, que simplemente son modelos 3D, las propiedades que vamos a tener acá van a ser mucho menos, ¿no? Eso hay que tener bastante claro, o sea, mucho depende del archivo madre. En este caso, el vínculo con el Revit es al 100%, así que se los recomiendo. Por ejemplo, acá datos del material, que ya se maneja que está utilizando el concreto, inclusive temas como el dato del color, ¿no? ¿Qué color de visualización tiene, ¿no? Que es el 192, 192 y 192. Se puede ver el ID del elemento, ¿no? O datos del elemento, como por ejemplo las dimensiones, el nombre de la familia, la categoría, el ID, ¿no? Y inclusive el volumen, ¿no? Si vemos acá, tenemos el volumen de esa columna. Si ya tenemos el volumen, ya podemos sacar cómputos métricos, ya podemos saber cuánto de material vamos a necesitar, ya se pueden generar, por ejemplo, inclusive hasta presupuestos, ¿no? Así que nada, eh, recomendable eso. Fíjense que el vínculo con el Revit es bastante bueno. Bien. Continuando con los temas, acá quería mostrarles algo. Vamos a habilitar nuevamente, por ejemplo, la arquitectura. Y como van a poder notar, al proyecto le está faltando las fundaciones. Entonces, sin hacer nada en el Navisworks, porque aún no hemos entrado a manejar o gestionar nada en el Navisworks, podemos capaz tener alguna actualización en el modelo de Revit. Entonces, por ejemplo, vamos a crear las fundaciones acá. Vamos a irnos a la planta de fundaciones, que es este nivel de aquí, que es el inferior. Ya les digo, lo hemos hecho esto en un webinar pasado, así que lo voy a pasar un poco rápido. Ahí vamos a crear las fundaciones aisladas, colocándolas en las grillas, de esta manera, así muy rápido. Todas las fundaciones se van a colocar en las intersecciones de grilla. Si en algún caso se quiere modificar estos elementos de forma individual, se lo puede hacer muy rápido, ¿no? Y listo, lo tenemos pronto. Si vamos al 3D, lo vamos a tener de esta manera. Entonces, para que esta actualización o esta modificación que hemos hecho en el archivo de Revit se actualice en el Navisworks, primero guardamos el Revit para que quede ya contemplado el cambio. Nos vamos a Navisworks y en Navisworks lo que hacemos es simplemente actualizar los modelos. Cuando le damos a refresh, fíjense que automáticamente ya ha detectado que hay cambios en el archivo de estructura y va a empezar a extraer la información. Fíjense que la vinculación es genial, no tarda nada en sí, comparado con otros procesos que pueden llegarse a realizar en gestiones de proyecto, ¿no? Como les digo, si quieren, los invito al canal de YouTube. Ahí tenemos el webinar, distintos webinars de distintos programas, ¿no? Flujo de trabajo, por ejemplo, entre Inventor y Revit. Hemos visto también cómo manejar la estructura en el Revit y bastante otros, ¿no? Generar carreteras en Civil 3D y demás. Bueno, ahí ya tenemos la actualización.
Fíjense que muy rápido ya lo tenemos, o tenemos los cambios en el proyecto de Navis. Bueno, otro tema, y ya entrando un poco a manejar el Navis, puede ser que a simple vista, por ejemplo, nosotros encontremos ciertos detalles. Por ejemplo, aquí entre el modelo arquitectónico y el estructural, podemos ver que este muro de estructura es más bajo que el muro que tenemos en el modelo arquitectónico. Entonces, capaz, y ha habido, no sé, cuando se ha generado el ingeniero en el modelo estructural, no ha contemplado esta altura y demás. Entonces, ¿qué pasa? Se tendrían que generar reportes en sí en el propio Navis, porque básicamente es para la gestión, ¿no? Entonces, por ejemplo, si queremos colocar alguna anotación, ahí podemos irnos a los review. Capaz si quiero tomar una medida para indicar de que esta altura del muro se tiene que revisar, ¿no? Ahí me dice que mide tanto, ¿no? Y nada, genero la documentación. Acá puedo cambiarle el nombre a este viewport, ¿no? Que se ha generado, que sería como que la vista detalle. Le voy a indicar que se tiene que revisar la altura del muro, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ese cambio que hemos hecho ha quedado guardado en sí. Entonces, si ahora, por ejemplo, yo me voy a buscar los viewpoints y selecciono acá, directamente me aparece la anotación, ¿no? Y por ende, si es que sigo manejando la documentación, capaz si quiero colocarle una nubecita, que también se pueden. Hay muchas opciones de documentación o de anotaciones para el Navisu, porque precisamente se necesita, ¿no? Se lo puede hacer. Entonces, nada, fíjense que al moverme se borra, pero esa visualización o esa captura, por así decirlo, se ha guardado. Entonces, si me vengo acá, le doy clic a revisar el viewpoint, directamente me lo marca. Y bueno, aquí podemos ver un poco de coordinar con la información que se ha extraído del Revit. Por ejemplo, podemos seleccionar el elemento, eh, el muro en sí de la estructura, porque ese sería el que tendríamos que corregir. O en sí, bueno, pasaría a distintos procesos de gestión. Por ejemplo, se iría a un big room o se conversaría con los encargados del tema para ver si el muro tiene que ir hacia abajo o tiene que ir más alto y demás. Pero bueno, en este caso vamos a hacer el cambio en la estructura porque es el que estamos trabajando. Seleccionamos este muro que vendría a ser el estructural y vamos a irnos a las propiedades a buscar el número de identificación. Directamente lo vamos a copiar acá, ¿no? Ahí le vamos a copiar ese valor. Y para que vean que la coordinación es bastante buena, vamos a buscar ese elemento a través del IDE. Sí es cierto que en este proyecto que es chico es bastante obvio que el muro vendría a ser este, ¿no? Pero para proyectos que van a ser más grandes, complejos, ¿no? Capaz si necesita una mejor gestión. Entonces, una forma muy rápida es hacerlo buscándolo a través de la identificación. Entonces acá simplemente le pegamos el número de identificación y donde nos encontremos, cuando le vamos a mostrar, nos va a mostrar ese número, porque este muro es exactamente el mismo que nosotros tenemos en el Navis, porque es exactamente la misma información. Bueno, y acá ya se debería hacer la debida corrección, ¿no? Por ejemplo, no sé, selecciono este muro y este otro, que en realidad vendrían a ser iguales, ¿no? Y nada, le aumentamos la altura. Y listo, tenemos el cambio, ahí le damos a guardar, ¿no? Y bueno, seguimos haciendo la actualización que se tenga que hacer y en el Navisworks se tendría que actualizar. Ahí nuevamente tenemos que darle a refresh y automáticamente se actualizaría. Ya les digo, va el tema de la información y es muy, muy importante aquí. Así que, nada, mientras más se conozca qué información se contiene en el Revit, y se vea reflejada en el Navis, es mejor también. Por otro lado, comentarles también que a los que están participando de este webinar, los que se han registrado, pueden acceder a descuentos en nuestros cursos si en algún caso quieren aprender o profundizar en los distintos softwares. Así que nada, ahí pueden preguntar, acercarse hacia los personales de administración a través del correo, WhatsApp o las distintas redes sociales para consultar. Bueno, y aquí ya tenemos actualizado el cambio. Acá, por ejemplo, si seleccionamos, ya tenemos los dos muros exactamente en el mismo lugar. Bien. Como ya lo tenemos pronto, vamos a ver de trabajar un poco más en el Navis. Vamos a manejar una línea de tiempo, un timeliner, para manejar cronogramas de obra o, por ejemplo, trabajar con los diagramas de Gantt.
Para hacerlo más entendible o más preciso, vamos a ocultar la arquitectura y vamos a trabajar solamente con la estructura y los ductos. Bien, si activamos el timeliner, nos va a aparecer esta paleta, y aquí es donde se tendría que gestionar. Voy a bloquearla acá para que podamos verlo mejor. Ahí va. Bien. Básicamente acá lo que se tendría que hacer, bueno, y como seguramente ya lo han hecho en Project o en algún otro programa o manualmente, se generan tareas, ¿no? Que vendrían a ser como que los ítems o tareas que se tendrían que realizar. ¿Qué pasa? Por ejemplo, la excavación, la generación de zapatas o los pilotes, etc. Como saben, entre los diagramas de Gantt se va a ver de planear, por ejemplo, un periodo de tiempo para cada ítem o para cada tarea. En este caso, aquí se reflejaría en la fecha de iniciación planeada y una fecha de final planeada, o sea, de finalización, en la cual tiene que quedar pronto nuestra tarea. Entonces, ¿qué pasa? Acá quiero quedar claro en lo siguiente. Normalmente, estos diagramas de Gantt y demás se los manejan en temas de plantillas, ¿no? Que se ve así como lo estamos viendo, ¿no? En pantalla. Simplemente tareas y barras de tiempo que van a manejar o van a ver marcando el periodo de tiempo que se tiene que realizar esa tarea. Pero el beneficio que se tiene con el Navis es que en sí los elementos o las geometrías que nosotros estamos recibiendo acá se van a vincular a estas tareas. En otras palabras, lo que va a pasar es que estos elementos van a crearse según las líneas de tiempo que tengamos generados acá. Así que bueno, sin más, vamos a ir a crearlos de forma automática. Vamos a hacerlo de forma automática tal cual como vienen en el Selection Tree. Lo que ha hecho en sí el Navisworks, perdón, en este momento ha sido generar de acuerdo a esta categorización por nivel la creación de las tareas, ¿no? Bien, acá estas primeras, que en sí no se resaltan nada acá, son las del arquitectónico, así que las voy a borrar. Y aquí ya empiezan, por ejemplo, las de la estructura. Acá ya tenemos el diagrama de Gantt generado. Como pueden ver, todo este diagrama ya está mostrando una fecha de inicio y final, y vinculado a los elementos. Me voy al nivel 1, nivel 2, y así de esa manera, piso a piso, ¿no? Este que dice no level vendría a ser los niveles, así que igual lo voy a quitar. Y a partir de este no level también en sí ya iniciarían los ductos o el proyecto mecánico, ¿no? Que vendría a ser los ductos de aire acondicionado. Bien. Bueno, para poder manejarlo y que se vea mejor o se gestione mejor el tema del diagrama de Gantt, vamos a darle a todas estas tareas un periodo de realización de un mes. Por ejemplo, esta que es las fundaciones va a iniciar en mayo, perfecto, pero vamos a cambiarle la fecha de finalización para que concluya en el siguiente mes, que sería junio, ¿no? Fíjense que el diagrama ya es actualizado. Bien, para pasar este periodo de mes a todas las tareas, voy a seleccionarlas todas de esta manera y se los voy a pasar así. La fecha inicial y la fecha final. Perfecto. Bien. Bueno, claramente todas inician a la mismo día, a la misma hora y todo, y terminan a la misma hora. Así que lo que tenemos que empezar a hacer es desfasar la línea de tiempo. Por ejemplo, que las fundaciones inicien en mayo, finalizan en junio, y ya el siguiente nivel, por ejemplo, el piso, que sería el piso 2, ya se estaría generando a partir de julio, ¿no? Que pueden ver las fechas. Ya el piso 3 empezaría en agosto. Ahí fíjense que podemos ir empezando una tarea antes de terminar la otra también, tal cual como se manejan los diagramas de Gantt en Project y demás. Acá en este caso, este ya sería el nivel 5, todos los elementos que van a generarse en el nivel 6, y bueno, el último que sería el séptimo, acá igual lo tenemos por acá, perfecto, lo vamos a colocar por aquí. Entonces, el proyecto va a terminar a mediados de enero en sí. Bien, comenzando con las tareas que en sí vendrían a ser del proyecto de mecánicas, que serían estos. Igual, como sabemos que comenzamos en mayo, podemos iniciarlos en julio, por ejemplo. Seguimos desfasando acá,
el siguiente nivel de ductos y de aire acondicionado, que sería el nivel 2, vamos a iniciarlo en julio, finales de julio, y lo mismo con todos los demás. Entonces, fíjense que acá las tareas se las pueden ir modificando a gusto en sí, y bueno, el ejemplo que estamos llevando en sí es un ejemplo bastante rápido, ya les digo. Esto tendrían que manejarlo con cuidado en sí y, bueno, hacer o desarrollarlo ítem por ítem para que les quede bien, ¿no? Y demás. Y un tema muy interesante que aquí simplemente se los menciono y no vamos a entrar a más profundidad, es que se puede manejar una comparación entre lo que tenían planeado, por ejemplo, las fundaciones que inician en mayo y que terminan en junio, y lo que se está ejecutando actualmente. Por ejemplo, capaz si iniciamos antes a generar las fundaciones, podríamos cambiar el inicio actual. Entonces, se va a ver comparado entre una barra de tiempo en qué tareas vamos retrasados y en qué tareas eh, estamos adelantados también, ¿no? Bien, así muy rápido, fíjense que ya tenemos todos los diagramas para todos los pisos. Y esto en sí puede verse reflejado en una simulación de la obra. Por ejemplo, acá lo voy a situar por acá. Y vamos a arrancar desde las fundaciones. Como ya tienen un periodo en sí de tiempo, si nosotros queremos, podemos darle a play a la simulación. Como pueden ver, acá nos va a marcar el día, la semana en la que se va desarrollando. Los elementos verdes van a estar, o van a reflejar los elementos que se van a crear, o los que tocarían, o los siguientes elementos a crearse. Ya, imagínenlo ya construyéndose en sí. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el proyecto estructural y después de que se genera el piso, se generan los ductos. Tal cual como lo hemos visto en nuestro diagrama, o lo hemos manejado en los diagramas y tiempos de obra. Fíjense que es muy rápido de manejar eh, y la visualización es buena. Ahora, por otro lado, igual se los menciono y no entramos mucho al tema porque no es el objetivo del webinar. Se puede ver también con distintos colores, a ver en qué tareas o en qué elementos estamos atrasados o nos hemos adelantado también. Bien. Por si acaso, pueden, al final del webinar, pueden mandándonos a través del chat sus consultas, capaz tienen alguna pregunta o quieren que les aclare algo, ahí lo pueden comentar cuando terminemos todo, ¿no? Pueden mandar ahí al chat privado o al chat para que todos lo podamos ver. Bien. Voy a salirme por el momento del timeliner, que nada, hasta ahí vamos a manejarlo. Y voy a mostrarles otro tema que está bastante interesante, que vendría a ser el de hacer un chequeo o un análisis de interferencias. Por ejemplo, acá, porque el proyecto es chico, nosotros ya podemos ver de que algunos ductos se están intersectando con vigas o se están chocando, ¿no? En sí en todos los niveles y demás. Entonces, Navisworks también ofrece la gestión para poder coordinar, y es tal cual, coordinar los modelos que se generen en este modelo de coordinación. Ahí simplemente tenemos que activar la herramienta. Acá, perdón, tengo la ventana de chat. Voy a reducirla. Ahora sí. Activamos la herramienta y nos aparece la paleta, ¿no? Lo que hay que hacer es, bueno, generar un análisis donde nos va a mostrar qué interferencias va a encontrar. Es súper sencillo de utilizar. Acá simplemente hay que hacer una comparación entre la selección A y la selección B. En el caso de la selección A, vamos a hacer una selección por propiedades a través de la información de Revit, por eso Revit Type, y a través de las categorías. Entonces, por ejemplo, voy a indicarle que quiero comparar o quiero hacer un análisis entre los ductos y todo el modelo estructural. Mando a correr el test y automáticamente ya, fíjense qué velocidad, ya tengo todo un análisis de los elementos intersectados. En este caso, eh, tengo aquí la paleta del chat, tengo esta viga, perdón, esta losa que se está topando con el ducto. Acá claramente se tendría que hacer un shaft, ¿no? O un hueco para que se pueda manejar. Acá, por ejemplo, si voy buscando más activos, tengo este otro caso, ¿no? Que vendría a ser el ducto con el muro. O si voy bajando un poco más, tenemos acá una viga con el que está de color rojo, que vendría a ser
el ducto, ¿no? En sí, podemos ver el total acá. Acá lo tenemos, ahí va. De casos, que son 38 los que me he encontrado de interferencias entre ductos y el modelo estructural. Podríamos haber sido más específico, capaz podríamos haber escogido aquí específicamente las vigas y demás, pero bueno, para hacerlo más práctico lo hemos hecho así. Entonces, me encuentro con 38 casos que son nuevos, encontrados y que, bueno, se tendrían que gestionar. He aquí donde aparece una herramienta muy útil que vendría a ser el switchback. Entonces, anteriormente lo que hemos hecho es hacer los cambios en el Revit y actualizarlos en el Navis. Lo que pasa si aquí encontramos la interferencia y desde el Navis queremos ir al Revit a editarlo. Vamos a utilizar el switchback. Acá vamos a utilizar el proyecto de ductos, el MEC, ¿no? Porque si utilizamos el estructural nos va a abrir el archivo de estructura. Vamos a irnos acá y al darle clic automáticamente ya en el Revit nos va a mostrar este elemento que es el que se estaría chocando. Algo muy interesante que surge acá es que exactamente la misma visualización que teníamos en el Navisworks, así con la perspectiva, se ha generado en el Revit, en el archivo de Revit de ductos. Fíjense que en el mecánico ya tenemos una nueva vista que es el Navisworks Switchback, mostrándonos y seleccionándonos el elemento. Increíble. La coordinación que se tiene es increíble. Fíjense que inclusive ya lo tenemos seleccionado y hay que editar. Bueno, como hemos visto acá en el proyecto, bueno, en el Navis en sí, todos nuestros ductos tenían ese problema de que se tocaban. Entonces, una solución aquí podría ser de que los ductos bajen en su altura. Entonces, muy rápidamente acá para trabajar un poco más cómodos, esto ya seguramente los usuarios de Revit saben utilizarlo, podemos cambiar la perspectiva, manejarlo como ortogonal, y voy a desactivar la crop view, ¿no? Para poder verlo así. Y bueno, rápidamente estos tubos o los sistemas, o los ductos de los sistemas principales los vamos a seleccionar, y le vamos a cambiar la altura. Vamos a, por acá, perfecto, está con 310, vamos a cambiarlo a 270 de altura. Perfecto, como pueden ver, todo se ha actualizado. ¿Sí? Todos los ductos están a 270 de altura. Y bueno, lo mismo, guardamos. Este cambio que hemos ejecutado ya se ha guardado en el archivo de Revit. Y nos vamos otra vez a la herramienta del chequeo de interferencias. Y lo que vamos a hacer antes de volver a ejecutar este análisis es actualizar nuestro modelo. Al darle refresh, nuevamente va a encontrar los cambios. En este caso es en el edificio MEC con el archivo de Revit de ductos. Esto va a tardar un poquito. Y bueno, como les iba comentando, mientras tanto, todos los que están participando por el webinar van a poder acceder a descuentos en los cursos. Ahí, ya les digo, busquen o contáctenos a través de los números de WhatsApp, el correo, a través de nuestras redes sociales pueden contactarse con nosotros. Y bueno, acceder a estos descuentos de la especialización en Revit y los cursos un poco más cortos que son específicos como el de Navisworks, ¿no? Así que nada, pregunten ahí por sus descuentos y ya está. Bueno, ya ha actualizado el modelo. Si nos vamos a otra vez la herramienta de Cluster Detective, vamos a encontrar que nos está avisando que hay cambios. Así que vamos a actualizar el análisis. Al actualizar este análisis, noten que todos los casos que estaban de color rojo, que en este caso recuerden que eran los casos nuevos, ya no están de color rojo, sino que han pasado a ser resueltos, ¿sí? Entonces, fíjense, por ejemplo, todos los que tengo acá en amarillo se han resuelto de alguna manera. Fíjense que acá, bueno, hay algunos pequeños choques que son los que han quedado. Y por otro lado, los resueltos van a quedar de color naranja. Y pues nada, esto va a depender del análisis que se quiera hacer. Noten que actualmente ya hay menos elementos que se vayan a chocar en sí. Por ejemplo, ya no hay vigas que se estén chocando con otras vigas. Por ejemplo, acá el ducto quedó por debajo que la viga. Entonces, nada, les recomiendo bastante. Fíjense que incluso la interfaz que se maneja es muy amigable para la gestión del proyecto. Claro que aquí, bueno, ya se pasa a temas de generar reportes. Claro que estos temas, que bueno, hay muchísimo más sobre esta herramienta porque se puede
se puede indicar de que no se ha resuelto, que se tiene que llevar análisis, que se tiene que consultar con tal persona, etc. Entonces, tal cual es una herramienta hecha para gestionar el proyecto. Así que pues nada, se los recomiendo bastante. Bien, acá lo voy a cerrar para que cambie un poco la visualización. Bien. Bueno, es un poco acerca de lo que estamos, bueno, de lo que vendría a ser el Navis. Tengan en cuenta que hay muchísimo más. Se pueden hacer cómputos métricos y un montón más. Ya les digo, es muy genial. Y nada, el flujo de trabajo que se tiene con el Revit es tremendo, ahí como están pudiendo ver. Lo que vamos a hacer ahora es ver de crear una animación, ¿sí? Porque a la vez de que el Navis en sí es un programa de gestión, como es un programa que te va a gestionar eh, cómo se está coordinando esta disciplina con la otra y demás, la, la visualización que se va a tener, por ejemplo, capaz si queremos caminar por dentro del proyecto, ¿no? Y ver cómo se ha resuelto este tema. Entonces, por ejemplo, acá tenemos herramientas como Walk, que nos van a permitir caminar, ¿no? Ahí puedo, por ejemplo, activar la colisión y la gravedad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Acá voy a visualizarlo ahí. Perfecto. Entonces, podemos ir caminando por dentro del proyecto. Claro que este es un proyecto chico, así que nada, se lo puede ver así nomás. Entonces, es tal cual como si ustedes estuvieran caminando por una obra. Y nada, incluso se le puede activar un macaco ahí, que nada, es como un obrerito que va caminando justo en el proyecto, ¿no? Que nada, que si ustedes quieren lo pueden activar, y bueno, hay bastantes macacos que se pueden utilizar y demás. En todo caso, el tema importante es que pueden ustedes capturar estas imágenes y hacer tal cual como una fiscalización o una revisión de la obra en sí, pero de forma virtual. Es muy, muy útil. Así que nada, se los recomiendo bastante. Esto ya está. Ahí va. Por último, bueno, les voy a mostrar ahí cómo generar una animación. Sí, sí. Bueno, vamos a hacer la animación. Acá, fíjense que si nosotros queremos hacer una animación, podríamos, por ejemplo, perfilar el Navisworks para visualizarlo de esta manera. ¿Sí? Vamos a colocarlo acá. Voy a capturar esta viewpoint. Vamos a nombrarla como 01, por ejemplo. Voy a caminar por este lado. Ahí voy a hacer que se vean inclusive los pilotes un poco más. Perfecto. Voy a capturar otra viewpoint. Voy a hacer un poco más al centro. Nada, voy a capturarlo. Ahora tenemos el número 2. Y capaz, y después los últimos pisos los vemos desde aquí arriba. Un poco más cerca, capaz. Y nada, capturamos otro viewpoint. Y le vamos a hacer otras. Bien. Voy a crear la animación. Ahí, fíjense qué fácil es. Ni siquiera tengo que irme a ningún otro lado. Estas capturas o estos viewpoints los voy a agregar a la animación. Tenemos ahí. Si nosotros queremos, podemos seleccionar la animación e inclusive nada, lo podemos ver sola ahí y la cámara va a empezar a moverse bastante rápido. Ahí comparando un poco los modelos, ¿no? Como pudieron ver en el modelo de Revit, cuando se genera la perspectiva, caminar y manejar todo el tema de gestión con el Revit tarda mucho, ¿no? Es un poco tosco en sí, pero en Navisworks es súper amigable manejarlo y, y trabajarlo, ¿no? Así que, pues nada, se los recomiendo bastante. Ahora bueno, esta animación, que ahí la voy a cortar, inclusive se la puede vincular con la propia el timeliner, ¿no? Que tenemos acá. Vamos a... Acá tengo, perdón, tengo la ventana de chat que me está cubriendo todo. Bueno, vamos a simulación y bueno, en la configuración simplemente hay que indicarle que queremos que se maneje según las animaciones, ¿no? Entonces ahora cuando le dé OK, acá capaz si puedo desactivar el pin del timeliner, le damos a play y empieza a mostrarnos precisamente la animación más el timeliner, que bueno, son los diagramas o la coordinación de obra que hemos gestionado nosotros.
Perfecto. Ahí nos quedó brutal. Ya saben, ahí se los recomiendo bastante. Fíjense que la coordinación y el flujo de trabajo que se maneja con Naviswork es genial. Así que bueno, hasta aquí vamos a estar con el webinar. Se los recomiendo bastante, ¿no? Este tema de la gestión de proyecto. Y nada, si tienen alguna consulta, ahí pueden compartirlo por el chat del webinar. Y nada, las que se puedan responder, las vamos a responder. Si son preguntas que toman bastante tiempo, pues nada, ahí les puedo contestar un poco y nada, recomendarles que pasen bueno, que consulten sobre nuestros cursos. Van a notar que los temarios son oficiales. Todos nuestros docentes son certificados por Autodesk para poder impartir los cursos y poder desarrollarlos. Y nada, tenemos tanto los cursos online, que en realidad son los que estamos promocionando más que nada ahora en estas épocas. De todas maneras, igual tenemos cursos presenciales en un futuro cuando todo esto pase, ¿no? Voy a dejar un espacio ahí para que los que quieran puedan realizar las debidas consultas. Como acá me preguntan si Navisworks es solamente compatible con otros programas de Autodesk. Bueno, hay un detalle interesante y específicamente no es compatible solamente con programas de Autodesk, sino con muchísimas plataformas. Acá, como pueden ver, en las configuraciones, en las opciones del propio Navisworks, tenemos N cantidad de formatos de configuración que puede recibir. Desde archivos de 3D Max, DWGs, DWFs, formatos IFC, ¿no? Que vendría a ser como que el formato global para traspasar archivos entre programas o sistemas BIM, ¿no? Que igual realmente se utiliza bastante, ¿no? Porque la mejor opción de transferencia entre programas que no son de la misma familia, vamos a decirlo así, vendría a ser a través del formato IFC, ¿no? Y nada, se pueden importar al mismo modelo. Se pueden combinar, por ejemplo, archivos de Revit con archivos de AutoCAD, con archivos de 3D Max y demás, ¿sí? Hay herramientas también de que nos permiten generar el entorno, ¿no? Por ejemplo, capaz si hemos generado en 3D Max todo el entorno, o en el Civil 3D tenemos toda la topografía y demás, y todo el modelo de coordinación lo tenemos en el propio Navisworks. Entonces, ¿qué pasa? Todo lo que hemos juntado en el Navisworks se lo puede traspasar al Revit también, ¿no? Podemos agarrar el modelo, por ejemplo, del arquitectónico, y en Insert hay una herramienta que es la Coordination Model, que nos permite traer ese archivo NWC de Navisworks para colocarlo en el proyecto de Revit, ¿no? Y así podemos tener una perspectiva amplia de todo lo que vendría a intervenirse en el proyecto en sí, ¿no? Así que nada, ahí se los recomiendo bastante. Igual, bueno, esta herramienta no entramos a verla mucho porque bueno, es un webinar que es bastante corto, pero ahí en los cursos van a poder ver un poquito más acerca del tema. Vamos a ver algunas preguntas más. Bueno. O acá hay una pregunta sobre el tema de los IFC, ¿no? O de los archivos de Civil 3D. La compatibilidad también es buena con los archivos de Civil 3D. Ahí, como se explica también, o sea, se insertan como formato DWG directamente. Entonces, esta herramienta que hemos visto, ¿no? Que vendría a ser la de, por ejemplo, seleccionar los elementos que se están intersectando entre sí. En este caso lo voy a hacer. ¿Dónde está acá lo tenemos. Aquí tengo el análisis, ¿no? El Crash Detective que hicimos. Por ejemplo, lo voy a hacer con uno de los muros que teníamos acá. ¿Dónde está? Ahí está. Por ejemplo, con este. Si utilizo el switchback,
me lo va a generar en el propio Revit, ¿no? La visualización de ese elemento. Acá, bueno, fíjense que se ve un poquito el tema de que es muchísimo mejor si lo gestionamos desde el propio Navisworks, ¿no? Pero bueno, acá lo tenemos muy rápido. Bueno, este switchback que acabo de mostrarles, que es el tema de ir al abrirnos el programa madre del archivo que se está gestionando, pasa lo mismo con el AutoCAD o con los formatos de WG. AutoCAD también tiene el switchback, que como dicen. Entonces, si en algún caso ustedes en el Navisworks seleccionan el archivo de AutoCAD o el de Civil 3D, va a ir a abrirles el archivo de Civil o el archivo de AutoCAD que ustedes hayan vinculado. Es muy ameno el tema de trabajar con Navis, así que nada, se los recomiendo bastante. No sé si tienen ahí más consultas. Sí, se pueden traer proyectos de Archicad a través de... Se pueden, así... Lo que sí les recomiendo, lo mismo de hace ratito, ¿no? Es importante que cuando vayan a instalar el Navis, capaz mejor instalarlo al final. O sea, que primero se instale en el Revit, AutoCAD, el Civil y todos los programas que van a trabajar con Navis, eh, inclusive que no sean de Autodesk, y nada, los instalan y al final de cuentas instalan el Navisworks. Esto es debido a que algunas herramientas o extensiones de los mismos programas o el mismo Navis al instalar hace que se instalen herramientas o plugins, como en el caso del Revit, ¿no? Cuando se instala el Revit y después se instala el Navis, al instalar el Navis en la pestaña Add-ins, donde están los plugins, ¿no? Automáticamente se instala esta aplicación que es el Navisworks 20, ¿no? Que también es una opción para exportarlo. Otra forma de exportar desde Revit vendría a ser hacerlo a través de la pestaña de inicio, exportar y NWC. Así que son bastantes, bueno, distintas formas de trabajar. Bueno, creo que no hay más consultas. A ver. Bueno, vamos a llegar hasta acá con el webinar. Ya les digo, les recomiendo bastante las herramientas de Autodesk y nada, prueben practicarlo. Les recomiendo pasarse ahí o preguntar por nuestros cursos si es que quieren profundizar más en los cursos, en los softwares, ¿no? Y pues nada, y ya les digo, estamos autorizados por Autodesk, nuestros docentes son certificados por la marca para poder impartir estos cursos y nada, van a notar que nuestra plataforma online es muy interesante para gestionarla y manejarla. Así que nada, los invito a todos a pasarse por nuestra página. Ahí la estamos dejando en el chat del grupo o del webinar, así que nada. Les agradecemos a todos por participar y bueno, nos vamos a ver en un futuro webinar.